Andercel ha soltado la bomba sobre Kerem Bürsin y nadie se lo esperaba. Prepárense porque esto es salseo puro y duro. Estaba yo dándole al scroll, como siempre, buscando que se cocía en el mundo turco cuando zas. Me encuentro con esto. Imagínense la escena. Hande, la reina de la pantalla, por fin rompe su silencio. Y no es sobre cualquier cosa, es sobre Kerem. Su compañero de reparto, el que nos hizo suspirar a todos con ellos juntos. Para ser honestos, muchos pensábamos que lo de ellos era agua pasada, que cada uno por su lado y a seguir adelante. Ya saben, lo típico después de una ruptura. Pero amigos, parece que la cosa es mucho más complicada de lo que nos contaron. O mejor dicho, de lo que no nos contaron. Lo que yo creo que está pasando es que Hande ha decidido que ya está bien de medias tintas. Que ya es hora de poner las cartas sobre la mesa, o al menos, una parte de ellas. Porque el ojo no ha contado todo, pero lo que ha dicho es suficiente para que estemos todos con los ojos como platos. Dicen que Hande ha sido súper clara y que ha dejado caer que la relación con Kerem, bueno, digamos que terminó de una forma que no fue nada fácil. No ha entrado en detalles escabrosos, claro, no esperen eso. Pero sí ha insinuado que hubo cosas. Cosas que quizás nosotros, desde fuera, no podíamos ni imaginar. Y eso es lo que me intriga, ¿entienden? ¿Qué tipo de cosas podrían ser? Muchos dicen que es una estrategia para generar ruido, para mantenernos atentos a su vida. Pero yo sospecho que hay algo más de fondo. Hande no es de las que se inventan historias, o al menos, esa es la impresión que me da. Cuando ella habla, se nota que hay verdad en sus palabras, aunque sea una verdad envuelta en un poquito de misterio. Imagínense el curro que debe ser para ella, trabajar codo con alguien con quien has compartido tanto. Y que encima, se rumoree constantemente vuestra vida privada. Sería agotador. Así que quizás esta revelación es una forma de poner un punto y final a los constantes interrogatorios. Sí, pasó esto y ya está, dejen de preguntar. Una manera de quitarse un peso de encima. Pero claro, al decir nadie se lo esperaba, es porque lo que ha insinuado ha pillado a todos por sorpresa. No ha sido un nos separamos porque ya no nos queríamos, que sería lo normal. Ha sido algo más, intenso. Algo que nos hace pensar en si hubo algún malentendido gordo, alguna traición, o simplemente una incompatibilidad tan grande que explota todo. Y esto, señores, esto es lo que me fascina del mundo de las celebridades. Que detrás de esas sonrisas perfectas y esas vidas de ensueño, hay dramas humanos, igual que los nuestros, pero a lo bestia y con millones de ojos mirándolos. Así que la verdad de Hande sobre Kerem, se queda ahí flotando en el aire, alimentando nuestra imaginación. ¿Qué creen ustedes que Hande quiso decir realmente? ¿Fue una indirecta sobre la forma en que terminó su relación, o está intentando aclarar algo más profundo?